Hola, buenas tardes. Esta es la sesión de tutoría colectiva de hoy jueves, ¿de acuerdo? Y vamos pues a empezar un poco a comentar el primer tema de acústica. La semana pasada comentamos un poco el planteamiento de la asignatura, ¿de acuerdo? Y cómo la íbamos a abordar. He tenido alguna consulta, yo entiendo que acústica y electrónica son asignaturas que a priori os pueden parecer o pensar que van a ser muy difíciles y muy complicadas porque es mucha física y mucha matemática, pero, ¿de acuerdo? Nuria, todo perfecto, se oye y se ve bien. Sí, se oye y se ve bien. Vale, de acuerdo, gracias, Nuria. Está vuestra compañera Nuria conmigo. Pregunto que confirmo que todo se ve bien, ¿de acuerdo? Voy a comprobar que se esté grabando para que no haya ningún fallo. De acuerdo, bien. Como decía, tranquilidad, el curso es largo, iremos trabajando y como dije en la presentación de la asignatura, esto no se trata de que os tengáis que estudiar unos apuntes para hacer un examen. Aquí en recursos y materiales veis unos apuntes, pero los apuntes que si les echáis un vistazo enseguida os asustáis, uf, cuánta fórmula, cuánta física. Los apuntes no son para que os los estudiéis, ¿de acuerdo? Los apuntes son notas y apuntes de consulta, apuntes para consultar. Si me hace falta buscar información para resolver aquellos problemas que se plantean. Lo que realmente os tenéis que fijar es lo que es en el bloque o guía de estudio. El bloque o guía de estudio, que si lo abrís os lleva a este documento navegable, ¿de acuerdo? Es donde encontraréis la guía de los aspectos más importantes del tema. Encontraréis pues unos ejercicios puntuables que forman parte del portafolio. Revisad el vídeo de presentación, encontraréis una autoevaluación, de acuerdo, que ya comenté el primer día, que también forma parte de la evaluación del tema, y que tenéis ahí las preguntas y que las podéis buscar y que las podéis contestar cuando os plazca antes de que termine el tema correspondiente, ¿de acuerdo? Y tenéis un caso práctico que iremos indicando poco a poco cómo ir resolviéndolo, pues que supone entregar un trabajo que será la mitad de la calificación del tema. Por lo tanto, insisto, tal como comenté en la presentación de la asignatura, no os asustéis, no vamos a hacer aquí muchísimas fórmulas de física, a pesar de que este primer tema es un poco el más áspero en ese aspecto, porque yo soy consciente de que no estáis estudiando ingeniería ni estáis estudiando física, estáis estudiando un ciclo de audioprótesis, ¿de acuerdo? Y tal como os dije, en el sistema de trabajo que os propongo, esa pequeña autoevaluación, que ya sabéis cuál es, esos ejercicios puntuables para el portafolio, a la cual podéis añadir pues aquello que consideréis relevante a la asignatura y la resolución de ese caso práctico, pues se pueden ir superando los temas sin necesidad de hacer un examen, y tampoco es mi pretensión que os estudiéis un montón de apuntes, de fórmulas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, el documento le vais echando un vistazo, pone ahí un poco cuáles son, esto es el caso práctico, disculpad, voy al principio, pone ahí, podéis navegar al lado y ir abriendo las diferentes carpetas, podéis ir ver ahí pues un poco la introducción del tema y cuáles son un poco los objetivos, ¿vale? Los objetivos más importantes, y a partir de ahí va desarrollando los diferentes aspectos del tema. Son como una especie de resumen de los aspectos más importantes. Y entre medias hay pues unos cuadros que pone saber más, donde podéis ir a buscar más información extra que os puede ser útil. Uno puede ir aquí y decir, ah, pues he visto esta web y me ha resultado interesante, y eso lo comenta en su portafolio. No quiere decir tampoco que cuando consultéis una hoja de estas, todo esto os lo tengáis que aprender. En absoluto. Son ejemplos que a lo mejor os pueden ser útiles, sobre todo las animaciones. ¿Cuál es el primer punto? Primer punto. El sonido como fenómeno físico. El sonido, desde el punto de vista físico, es una onda. ¿De acuerdo? Es una onda. Y una onda está generada por un movimiento armónico. ¿Y qué es un movimiento armónico? Un movimiento armónico es algo que se repite en el tiempo.
acuerdo? Por ejemplo, mirad esta simulación. Aquí hay un muelle que sube y que baja. Va subiendo y va bajando. Y voy dibujando, va dibujando conforme va subiendo y va bajando. ¿Qué está pasando? Sube y baja, repito, sube y baja desde un punto máximo hasta un punto mínimo. Y a partir de ahí se vuelve a repetir. Lo máximo que sube o lo máximo que baja se llama amplitud. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la frecuencia? Lo repito, la frecuencia es el tiempo que tarda en ir de un sitio y volver al mismo. Perdón, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda, ¿veis? El tiempo que ha tardado en salir de aquí, subir, bajar y volver a subir. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Todo esto no hace falta que os los estudiéis, ¿de acuerdo? Simplemente los dibujitos. Esto es lo que se llama un movimiento armónico, un movimiento periódico. De eso se trata, de tener claro que el sonido es una onda. Y una onda surge de un movimiento periódico, de algo que se repite. De algo que se repite desde un punto hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Lo que sube hacia arriba o lo que baja hacia abajo es la amplitud. El tiempo que tarda, el tiempo mínimo que tarda en ir y volver al mismo sitio es el periodo. ¿De acuerdo? Y la inversa del periodo se llama la frecuencia. ¿Vale? El sonido es lo que se llama una onda de presión. Aquí, cuando vemos este movimiento, lo que está cambiando es la posición. Una onda de sonido lo que cambia es la presión del aire. El sonido surge porque algo vibra, cuando yo golpeo una mesa, un altavoz o cualquier cosa por el estilo. ¿De acuerdo? Pues el aire va comprimiéndose y expandiéndose. Lo máximo que se comprime o se expande, la amplitud. El tiempo que tarda en comprimirse y descomprimirse antes de volver a hacerlo, el periodo. La inversa del periodo, la frecuencia. Esas son las tres magnitudes que caracterizan, o unas de las tres magnitudes que caracterizan un movimiento ondulatorio. ¿De acuerdo? Y que por lo tanto caracterizarán el sonido. No quiero que nos aprendamos de memoria esta ecuación. Quiero que cuando veamos esta ecuación sepamos decir, ah, esto es la ecuación de una onda. Y esto es la amplitud, lo máximo que sube o lo máximo que baja. Y esto es el periodo, el tiempo que tardo en repetirme. ¿Y esto de qué es? Ah, una cosa que se llama longitud de onda. ¿Y eso qué quiere decir? Veamos un ejemplo. A ver, ¿de acuerdo? Mirad, esto es un movimiento periódico. Bajo una amplitud, subo una amplitud, bajo una amplitud, subo una amplitud, bajo una amplitud, subo una amplitud. Y tarda un cierto tiempo en ir y volver, que es el periodo. Si yo atase una cuerda, lo que tendría sería una onda. Esta perturbación se propaga en el espacio. ¿De acuerdo? Voy a ver si lo paro. A ver, esperaros. ¿Vale? Daros cuenta que esto sería como una foto de la cuerda moviéndose en ese instante. Daros cuenta que este punto, imaginemos que esté aquí. Este punto de la cuerda está aquí, este punto está aquí, este está aquí subiendo, este está aquí subiendo, este está aquí bajando, este está aquí bajando y este está aquí subiendo, y de repente este de aquí está igual que este. O este de aquí está igual que este. O este de aquí está igual que este. ¿Eh? La distancia que separa dos puntos que están en el mismo estado de vibración es lo que se llama longitud de onda. ¿De acuerdo? Es lo que se llama longitud de onda. Por lo tanto tenemos la amplitud, lo que sube hacia arriba o baja hacia abajo. Periodo, el tiempo que tardo en repetirme. Y la frecuencia, la inversa. Longitud de onda, la distancia mínima entre dos puntos de la onda que están en la misma situación, en el mismo sitio haciendo lo mismo.
Aquí tenéis el ejemplo de ondas transversales. En vez de moverse algo de esta manera, es algo que se comprime. El sonido es esto. ¿De acuerdo? Una onda de sonido lo que está haciendo es que las partículas de aire hagan esto. Se compriman y se expandan, se compriman y se expandan. ¿De acuerdo? Tiene su longitud de onda. Podéis, ¿de acuerdo?, ir jugando con ella, que representa pues la distancia mínima que separa dos puntos que están en el mismo estado de compresión. Por lo tanto, el primer objetivo es tener claro lo que es un fenómeno ondulatorio, porque el sonido es una onda. Y que cuando veamos una ecuación como esta, ¿de acuerdo?, no nos asustemos, diga, esto es una onda, esto es la amplitud, esto es el periodo y esto es la longitud de onda. Y esto es un ángulo arbitrario que lo único que te está diciendo es si empiezo más arriba o más abajo. ¿Vale? De eso se trata. De que cuando yo vea una ecuación de este estilo, decir, es una ecuación de onda. Esto representa una onda, representa algo que se repite en el tiempo y que se propaga. Realmente me estoy refiriendo a un tono puro, a un pitido, porque realmente lo que nosotros escuchamos o lo que estáis escuchando ahora, ¿de acuerdo?, es una mezcla de diferentes ondas de sonido, de diferentes tonos puros que produce este ruido. Pero cada uno de ellos tendrá un aspecto como este. Varía la presión del aire entre un punto máximo y mínimo, como esto que sube y que baja, que es la amplitud sonora. Se repite esa variación cada cierto tiempo, que es el periodo, y la distancia mínima que separa dos puntos que están en el mismo estado de vibración se llama longitud de onda. ¿De acuerdo? Y la velocidad de propagación de una onda es la longitud de onda por su frecuencia. La presión se mide en pascales, newtons metro cuadrado. El periodo se mide en segundos. La longitud de onda se mide en metros, es una distancia. La frecuencia, que es la inversa de la longitud de onda, se mide en hercios. Cuando escucháis la radio, la 94.2 megahercios os está dando la frecuencia de las ondas en las cuales se está emitiendo esa emisora. La frecuencia central, la principal. Normalmente se da antes la frecuencia que el periodo, pero una es la inversa de la otra. ¿De acuerdo? Y la velocidad se calcula simplemente multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Respecto a esto, simplemente que sepáis que hay una cosa que se llama impedancia. En electricidad también habrá una cosa que se llama impedancia. Impedancia está relacionado con la resistencia. ¿De acuerdo? La impedancia acústica de un medio mide la resistencia que ofrece ese medio a la propagación del sonido. Se calcula como la densidad por la velocidad del sonido en ese medio. Lo que me interesa es que sepáis que existe el concepto de impedancia. Y cuando veis la impedancia acústica de algo, os está diciendo cuanto más alta es, más resistencia ofrece a la transmisión del sonido. Bien, le echáis un vistazo. Y aquí ya tenemos un pequeño ejercicio puntuable que yo creo que ya podéis hacer. Dice, una onda sonora plana provoca una variación de presión en un medio dada por esto. ¿Qué tenemos que saber en este punto? O haber aprendido. Cuidado, ¿esto qué es? Es una ecuación de onda, porque tengo algo que varía como un seno, como un coseno, que tiene un número delante y que por aquí aparece una distancia y un tiempo. Por lo tanto, si esto es una ecuación de onda y es una ecuación de onda de presión, es un sonido. ¿Y cuáles son las magnitudes? La amplitud de presión o presión acústica, el periodo, la frecuencia, la longitud y la velocidad de onda. Pues se trata de comparar la ecuación general con esa ecuación. Esta es la ecuación general. ¿Qué tengo? ¿Cómo varía la presión? Es igual a la amplitud. Seno o coseno, lo que sea, de 2pi. Tiempo dividido por el periodo. El periodo es lo que divide el tiempo. Y recuerdo que
periodo era la inversa de la frecuencia. Y al revés. Dicho de otra forma, en esa expresión, a ver, en esa expresión donde tenéis seno de 2pi t dividido por el periodo menos distancia dividido por longitud de onda, da lo mismo que ponga seno, coseno, lo que sea. También se puede escribir como seno 2pi frecuencia por tiempo menos distancia dividido por longitud de onda. ¿De acuerdo? Por tanto, a partir de ahí de lo que se trata es de ir identificando términos. Vuelvo. De ir a ese ejercicio práctico, que creo que ya os lo podéis plantear. Es decir, pues, a ver, ábrete sésamo. Comparo esta ecuación con la anterior. ¿Qué multiplica el tiempo? ¿Qué divide a la distancia? ¿Cuál tiene que ser la amplitud? Y a partir de ahí sacar las características de esa onda sonora. Y después calcular su velocidad. Por tanto, repito, el objetivo de la primera parte es tener claro que el sonido es un fenómeno ondulatorio, que es una onda, que las ondas tienen un tipo de ecuaciones que se caracterizan por tener un número que multiplica después a un seno o coseno de cosas, y que las cosas que tenemos básicamente son la amplitud, que es lo máximo o mínimo que varía la presión hacia arriba o hacia abajo, el periodo, el tiempo que tardo en repetir la variación, porque es un movimiento periódico, la frecuencia, que es la inversa del periodo, y la longitud de onda, que es la distancia mínima que separa dos puntos que están en el mismo estado de vibración. Ese es el objetivo del primer punto. El segundo, empiezo a introducirlo. Fenómenos asociados a la propagación del sonido. El sonido es una onda. Y como es una onda, le pasan cosas que le pasan a las ondas. Por lo menos que nos suene. Atenuación, reflexión, absorción, interferencias, difracción, efecto Doppler, resonancia. Le pasan muchas cosas. ¿De acuerdo? No es que vayamos a estudiarlas todas con profundidad, pero por lo menos saber que existen. Los apuntes están más ampliados, ¿de acuerdo? Y poco a poco pues iremos, aunque sea de forma meramente cualitativa, describir alguna de ellas. La que veremos hoy, y ahí terminaremos, es la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Vamos a ver. La atenuación es algo tan simple como cuanto más lejos esté de una cosa que hace ruido, menos la oigo. La disminución de la intensidad con la cual se percibe un sonido debido al aumento de la distancia. A eso se le llama atenuación. ¿De acuerdo? Aquí vemos una serie de fórmulas. ¿Esto qué quiere decir? Bien, vamos a ver. Volvamos al dibujito. Yo tengo aquí, imaginemos, una sirena que produce ruido. ¿De acuerdo? Todo foco sonoro se caracteriza por una potencia. La potencia se mide en vatios. Es lo mismo que, por ejemplo, las bombillas de la luz. Compra una bombilla de 8 vatios, compra una bombilla de 20 vatios, compra una bombilla de 50 vatios. Cuanto más vatios tenga, ¿qué pasa? Que hace más luz y consume más. ¿De acuerdo? Lo mismo con los focos sonoros. Tengo un foco sonoro con 50 vatios de potencia y aquel 100, pues el de 100 hará más ruido. ¿Vale? Y ahora yo, imaginaros que me pongo a una cierta distancia. Llamémosle R1. Distancia 1. ¿De acuerdo? ¿Con qué intensidad oiré el sonido en este punto?
Imaginemos que es una sirena que está en medio de un campo y yo me coloco a una cierta distancia. ¿Cómo la calculo? Pues la calculo cogiendo la potencia, dividiéndola por 4, por pi y por la distancia elevada al cuadrado. Imaginaros que la potencia sean 50 vatios y la distancia sean 2 metros. ¿Cuál será la intensidad? Pues será la potencia 50 dividido por 4 por pi por la distancia al cuadrado, que es 4. ¿De acuerdo? Lo que dé esa operación, 50 dividido entre 4, por 4 16, por pi 16 son 48, pues esto dará del orden de 1, no sé, 1,1 vatios metro cuadrado, que es la unidad. Esa es la intensidad con la cual la percibo de esa distancia. ¿Y si estoy más lejos? ¿Y si estoy en vez de a 2 metros a 4 metros? Pues bueno, pues la intensidad en ese punto será, pues lo mismo lo puedo calcular, 50 dividido 4 pi, y si estoy a 4 metros, 16. Daros cuenta que la atenuación lo único que dice es que cuanto más lejos esté, con menos intensidad lo oigo, y que depende de la distancia al cuadrado. Cuidado, no de la distancia. O sea, ¿eso qué quiere decir? A ver, aquí, imaginaros que aquí está la sirena y estoy a 1 metro y después me voy a 2 metros de distancia. Y aquí hay una intensidad. A 1 metro lo oigo con esta intensidad. Y a 2 metros, dices, como estoy al doble de lejos, lo oiré a la mitad. No, porque depende dividiendo de la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si doblo la distancia, no lo percibiré la mitad, sino 4 veces más pequeño. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Depende de la distancia al cuadrado. Cuanto más lejos esté, menos lo oigo. Y depende de la distancia al cuadrado. Si me alejo 10 veces, lo percibiré 100 veces con menos intensidad. Si me alejo el doble, lo percibiré con 4 veces menos intensidad. Si estoy a 2 metros de distancia y me acerco 1 metro a la sirena, no la percibiré 4 veces más fuerte. Perdón, 2 veces más fuerte, sino 4. ¿De acuerdo? Depende de la distancia al cuadrado. Esa es la atenuación. El hecho de que el sonido se percibe con menos intensidad cuanto más lejos estoy de la fuente que produce el sonido. Tan elemental como eso. Simplemente a eso le llamamos atenuación. Caracterizamos un foco sonoro por su potencia en vatios, como las bombillas. Caracterizamos la intensidad en función de la potencia y la distancia. Cuanto más lejos esté, pues menos oigo. Y cuidado que depende de la distancia al cuadrado, en principio. Siempre que no esté en un recinto cerrado. Y la relación entre intensidades y distancias es al cuadrado. Al cuadrado. Si me alejo el doble, oigo 4 veces menos. ¿De acuerdo? Por aquí tenéis algunas simulaciones que podéis intentar ejecutar. Bueno, se puede jugar con ellas. Vete el vídeo del primer tema de electrónica donde expliqué también las ejecuciones. Podéis jugar con ellas y la simulación permite ver cómo si me acerco o me alejo, o qué pasa si varío la amplitud, o qué pasa si varío la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y puedo ver, bueno, fenómenos como interferencias y cosas por el estilo. ¿Vale? Esto a lo mejor se puede jugar con ello si os interesa, ¿vale? Para ver cómo funciona. Bien, y a partir de ahí, después de atenuación, pues ya tenemos un segundo ejercicio puntuable. Un altavoz emite con una potencia acústica de 50 vatios. Calcula la intensidad
lo del nivel de intensidad nos olvidamos ahora, porque aún no lo hemos explicado, a 4 y a 8 metros de distancia. Sé la potencia, sé la distancia, puedo calcular la intensidad, ¿de acuerdo? Puedo calcular la intensidad y a partir de ahí puedo darme cuenta y comentar, cuidado, que cuando paso de 4 a 8 metros no es que disminuya la mitad, es que disminuye 4 veces, porque depende de la distancia al cuadrado. Bien, esto es un poco lo que creo conveniente que vayáis trabajando entre esta semana y la próxima. Hasta aquí, hasta atenuación, ¿de acuerdo? Que básicamente, repito, se trata de dos aspectos importantes. Tener claro que el sonido es un fenómeno ondulatorio. Tener claro que la ecuación de ondas, aunque nos suene chino, pues por lo menos como aquel que dice, la veo y sé que eso será una ecuación de ondas. Ah, pues si veo algo que multiplica un seno, un coseno y tal, hombre, pues si veo algo parecido a esto será una ecuación de ondas. ¿Eh? Imaginaros cómo podéis fardar cuando veáis una ecuación de ese estilo. Ah, seno, coseno, x dividido por t, más no sé qué dividido por a. Ah, hombre, una ecuación de ondas. Fantástico. Saber reconocer una ecuación de ondas cuando la veáis. Otra cosa, vamos a ver. ¿Tenemos que operar con ecuaciones de ondas? No, no nos hace falta. Pero por lo menos saber reconocerlas. ¿De acuerdo? Mira, que ellos están jugando al fútbol. ¿Sabes jugar al fútbol? No, pero sé que están jugando al fútbol. Eso es importante. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Eh? Mira, hay algo que sigue esta ecuación. Ah, eso es una onda. ¿Sabrías calcularme? No, pero sé que es una onda. Y si tengo que calcular algo o tengo que buscar algo, sé que tiene que ver con ondas. Y sé lo que es la amplitud, el periodo, la longitud de onda y la frecuencia y la velocidad de propagación, que es lo que caracteriza una onda. Y lo segundo, empezamos con ondas sonoras. Primer fenómeno, atenuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la atenuación? Cuanto más lejos estoy, menos escucho. Entre comillas, dicho llanamente. Y puedo calcular, según me aleje o me acerque, si escucharé el doble, el triple o el cuádruple, teniendo en cuenta que depende de la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, por mi parte, lo dejamos aquí, el vídeo quedará grabado para vuestra consulta y lo que continuaremos haciendo en las tutorías colectivas, ¿de acuerdo? Pues es ir marcando un poco el ritmo de trabajo, dando pistas de lo que es importante y sobre todo teniendo en cuenta que lo importante es no estudio para resolver, sino que resuelvo y consulto lo que necesito. Nuestro objetivo ahora, en cierta manera, es entre esta semana y la próxima, pues voy a ver si resuelvo los dos primeros ejercicios puntuales. A ver si me sale. A ver si tengo claro, porque tengo que tener claro que el sonido es una onda, que tiene cierto aspecto su ecuación. Cuando la veo dirá, ah, eso es una ecuación de onda, qué chulo. ¿Vale? Y que se caracteriza por unas magnitudes determinadas y que le pasan ciertas cosas, entre ellas la atenuación. ¿De acuerdo? Nuria, ¿alguna pregunta o alguna cuestión? ¿Todo bien? ¿Me oyes? Sí, se ha visto Ah, bien ahora todo, ¿no? sí, todo ahora sí. Vale, a la próxima que no se vea me lo comentas, así no, no Sí, hablo en el sí. vacío, porque a veces me puede fallar que lance yo el programa aquí en mi ordenador y de repente pues no se esté ejecutando. Vale, tranquilo. Vale, de acuerdo, ya sabéis. Cualquier duda, por favor, sobre todo a través del foro de dudas, porque si se contesta una duda a través del foro de dudas, sirve para todos vuestros compañeros. También Ok. contesto dudas por correo electrónico, por supuesto. Y si algún día queréis una tutoría personal, pues quedaremos en una tutoría personal. Pero es preferible que utilicéis para cuestiones que sean de contenidos o de trabajo el foro de dudas del tema, porque una duda contestada a una persona sirve para otra persona y porque además es interesante que a lo mejor os empecéis a ayudar unos a otros. Podéis utilizar el foro para, no me sale el primer ejercicio y que te conteste otro, no pasa nada. ¿De acuerdo? Que te ayuden, no pasa nada, no baja nota. Que quiero resolver el primer ejercicio de la autoevaluación y no me sale, lo pregunto en el foro a ver si algún compañero me ayuda. No pasa nada, eso no es copiar, eso es ayudarse a aprender. ¿De acuerdo? Copiar es que te lo den ya hecho y tú lo copias.
Que tú no entiendas algo y un compañero te dé una pista o te ayude, fíjate de tal, eso no es copiar. Eso se llama aprendizaje colaborativo y es importante, que te ayuden a aprender. ¿De acuerdo? Mm, Muy bien, pues nada, total. hasta la semana próxima.